Ya leíamos un texto muy importante, lo que el Señor Jesús dijo en aquella ocasión. Cuán interesante es que nosotros podamos considerar la importancia que tiene el velar, el cuidar cada acto de nuestras vidas. Cristo dijo: guardaos de toda avaricia. Hoy quiero hablar del pecado más común de todos los pecados. Y hablar del pecado más común de todos los pecados, hermanos, es hablar del 10º mandamiento. Reconocemos nosotros los mandamientos de Dios y los recordamos. Y sabemos lo que la palabra de Dios dice tocante al 10º mandamiento, que inicia diciendo: no codiciarás. Si nosotros hablamos de codicia, estamos hablando de la avaricia. Porque la codicia tiene un sinónimo de avaricia. Y dentro de la palabra de Dios nosotros podemos encontrar muchas cosas interesantes que nos hace ver hasta dónde puede llevar la avaricia o la codicia al ser humano. La Biblia dice en el mandamiento 10º: no codiciarás la mujer de tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo. ¿Ni qué más? Ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y en realidad, hermanos, este es el pecado más común de todos los pecados. Y es el que menos se castiga. En el tiempo que llevo dentro de la iglesia, nunca me ha tocado quizás hacer un juicio a algún hermano porque violó el 10º mandamiento. No sea usted. Pero sinceramente es algo muy común, porque antes del robo ya existía la codicia. Antes del adulterio o fornicación ya existía la codicia. Sin embargo, es el pecado más común y el que menos muchas veces se sanciona. La Biblia a nosotros nos muestra muchas cosas interesantes. Cuando nosotros leemos las Escrituras y remontamos a la antigüedad y nos vamos en aquellos tiempos antiguos, por ejemplo, en los tiempos de Josué, cuando entró a la tierra de Canaán, usted sabe que conquistaron una ciudad grande, una ciudad poderosa, Jericó. Y ya usted, conociendo la historia, sabe de qué manera fue conquistada Jericó. No luchó el pueblo cuerpo a cuerpo con los guerreros de Jericó. Simplemente daban vueltas. Cada día daban una vuelta. Y el último día dieron 7 vueltas. ¿Y qué pasó? Los muros de Jericó cayeron. Pero ¿qué sucedió después de Jericó? Después de esa conquista. Claro, esto para el pueblo fue de mucha alegría, fue de mucho gozo, que habían conquistado la ciudad quizá la más potente, la más grande, la más poderosa, aquella ciudad que se consideraba la tierra de los gigantes. Y esto trajo mucha alegría al pueblo, mucho entusiasmo y decir: bueno, sí podemos. Leamos un poquito la palabra y quiero remontar porque de aquí quiero sacar una enseñanza. En el libro de Josué, capítulo 7, vamos a ver ahora lo que sucede. Dice el versículo 2. Y Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bedabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, mas suban como 2000 o como 3000 hombres, y tomarán a Jai. No fatiguéis a todo el pueblo allí, porque son pocos.
¿Cuál fue el informe que trajeron estos espías cuando fueron a reconocer aquella segunda ciudad de las tierras de Canaán? Dijeron, mire, la ciudad es una ciudad pequeña, es una ciudad chica, no hay por qué arriesgar a todo el ejército, es suficiente con 2,000 o con 3,000 guerreros, con ello es suficiente, nosotros vamos a conquistar esa ciudad. No hay necesidad de cansar a todos los soldados. No hay necesidad de fatigar al pueblo. 2,000 o 3,000 hombres. Porque la ciudad es pequeña. Ese fue el informe. Son pocos. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver en esto, hermanos? ¿Qué es lo que usted puede reconocer al escuchar un informe tal? Aquí vemos nosotros algo importante y aquí hay un peligro. Confianza propia. Confianza propia. Esto parece, hermanos, decir, bueno, estos son pocos, no hay necesidad, ¿para qué vamos tanto? Rápido los vamos a vencer. Esto está demostrando en ellos confianza propia. Y ese es un peligro, hermanos. Cuando el ser humano tiene esa confianza propia, hay un peligro, porque está confiando ¿en qué? En su fuerza. Dice, no hay necesidad de que vayan todos los soldados, no hay necesidad de fatigar al pueblo. Suficiente es con 2,000 o con 3,000 hombres. Si nosotros seguimos la lectura y leemos el versículo siguiente, dice el verso 4, y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. ¿Qué sucedió, hermanos? Una derrota. Una derrota. Ellos iban muy confiados. Eran pocos. Los vamos a vencer. Hemos derrotado a la ciudad más grande, que era Jericó. Entonces podremos con facilidad derrotar a esta ciudad donde ellos son pocos, donde es una ciudad pequeña. Podremos nosotros obtener la victoria con solamente 2,000 o 3,000 hombres. Y fueron 3,000. Sin embargo, la Biblia dice que ellos fueron derrotados, que huyeron delante del enemigo. ¿Sabe qué sucedió, hermanos? Ellos se sentían seguros del éxito. Y el mismo líder del pueblo llamado Josué no buscó el consejo de Dios. Si usted lee, nunca Josué consultó a Dios. Nunca Josué buscó a Dios para ver si las cosas realmente deberían hacerlas o tomarlas de esa manera. Muchas veces esa misma historia se repite en nuestras vidas. Muchas veces nosotros nos sentimos seguros de lo que tenemos, seguros que podemos, seguros de la capacidad que tenemos para lograr esto o aquello. Y en esa confianza emprendemos algo. Y muchas veces nos pasa como estos guerreros. Tarde nos damos cuenta que fracasamos, que actuamos mal, que no hicimos las cosas correctamente. Ellos, hermanos, iban con toda la confianza, con toda la seguridad, de tal manera que ni siquiera tomaron las medidas para ir al combate. El testimonio dice que se precipitaron al ataque sin tener la seguridad de que Dios iba con ellos. Se precipitaron y algo más, dice, avanzaron hasta muy cerca de las puertas de la ciudad. O sea, no tomaron precauciones, iban confiados, iban con seguridad. Se fueron ellos contentos directo hasta llegar directamente a las puertas mismas de la ciudad de Jai. El enemigo estaba preparado. El mismo miedo los había hecho prepararse de tal manera que atacaron con todo. Y ellos tuvieron que huir. Y murieron, dice la Escritura, 36 hombres. Pero no solo eso sucedió. Lea usted el versículo 5. Y los de Jai hirieron de ellos como a 36 hombres.
y siguiéronlos desde la puerta hasta Sebarín, y los rompieron en la bajada, por lo que se disolvió el corazón del pueblo y vino a ser como ¿qué? Como agua. ¿Qué quiere decir eso? El problema, hermanos, no solamente era la derrota de los 36 hombres que murieron. El problema es que esta derrota afectó emocionalmente a todo el pueblo. Ese ánimo, esa seguridad, esa confianza que ellos habían manifestado antes, ahora estaba por los suelos. Habían perdido su primera batalla que ellos tenían como una batalla campal, porque la primera conquista Dios la hizo con su poder a Jericó. Pero ahora ellos son derrotados por la ciudad más pequeña. Y esto realmente deprimió al pueblo a tal grado que la Biblia dice que el corazón de ellos desfalleció, se disolvió y vino a ser como agua. Empezó el miedo, el desánimo, el desaliento, el lamento. Y no tanto se lamentaba la muerte de los 36 hombres, más bien se lamentaba el efecto que esto había tenido en los demás. Lo que había sucedido. Esto era lo que preocupaba a Josué. Yo creo que se sentía dolor por la muerte de 36 hombres. Pero creo que el dolor más fuerte era haber huido delante de un enemigo que ellos consideraban pequeño. Es lo que más duele muchas veces. ¿Qué lección podemos obtener de esto nosotros? ¿Qué enseñanza podemos obtener nosotros de esta historia? La Biblia dice que las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza. Primeramente, aquí nosotros debemos reconocer que la confianza propia no es positiva. Que no debemos menospreciar al adversario, al enemigo, por muy pequeño que éste parezca. Muchas veces nosotros podemos sentirnos fuertes y decir: esto a mí no me hace daño. Yo puedo estar delante de esto y de lo otro y yo soy firme. Tenga usted cuidado, porque esto puede ser fatal para usted. Colocarse en un terreno equivocado donde usted cree que puede ser valiente, puede ser que usted se está poniendo en un terreno peligroso y puede ser derrotado como fue derrotado el pueblo en aquella ocasión. Total, esto trajo un desánimo, un desaliento, se disolvió el corazón del pueblo como agua. Pero ¿qué hizo Josué? Josué, como líder, se angustió. La Biblia dice que Josué rompió sus vestidos, se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta la tarde. Él y los ancianos de Israel. Josué sabía que esta derrota, hermanos, no era común. Josué sabía que esta derrota era una reprensión de Dios. Josué, como líder, comprendía que este fracaso del pueblo era una expresión del desagrado de Dios. Y por eso, con angustia, con aprensión, Josué se humilló delante de Dios, delante del arca, y estuvo ahí hasta la tarde, rasgando sus vestidos, echando polvo sobre su cabeza, en calidad de dolor. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Cómo le responde Dios a Josué? El Señor dice, el verso 10, y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les había mandado, pues aún han tomado del anatema, hasta han hurtado
y también han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. La respuesta de Dios dice a Josué: levántate. ¿Por qué te postras así? Israel ha pecado. Han tomado del anatema. Note usted, 3 o 4 cosas que Dios menciona. Han tomado del anatema. 2. Han robado. 3. Han mentido. Y 4. Lo tienen ¿qué? Escondido. Hermanos, había un pecado secreto en el campamento. La derrota era porque había un pecado en el campamento. No podía haber prosperidad, no podía haber éxito porque la bendición de Dios no estaba con ellos. Había pecado en el campamento. 3 pecados muy notables y quizá 4. Tomado del anatema. Han robado, han mentido y lo tienen ¿qué? Escondido. Está oculto. Levántate. Busca dónde está el pecado. Encuentra. ¿Sabe usted, hermanos, por qué razón no se señaló directamente al pecador? ¿Cuán fácil era para Dios decirle a Josué: mira, aquí hay un hombre llamado Acán, que ha tomado un manto babilónico, que ha tomado 200 ciclos de plata y que ha tomado un lingote de 50 ciclos de oro? ¿Cuán fácil era para Dios hacerlo? ¿Por qué no lo hizo así? ¿Por qué Dios le dice a Josué: levántate? Hay un pecado en el pueblo. Porque hay anatema, hay robo y hay mentira. Y ahora tú tienes que buscarlo por tribus, por familias, por casas y por varones. Cuán fácil era para Dios decirle directamente a Josué dónde estaba el mal. ¿Por qué no lo hizo así? Lea el verso 13 y 14, por favor. Lo que Dios le dice a Josué: levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti. No podrás estar delante de tus enemigos hasta tanto que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Os allegaréis pues mañana por vuestras tribus, y a la tribu que Jehová tomare se allegará por sus familias, y a la familia que Jehová tomare se allegará por sus casas, y a la casa que Jehová tomare se allegará por los varones. ¿Por qué de esa manera? ¿Cuántas tribus eran? 12 tribus, hermanos. ¿Cuántas familias componía una tribu? No eran 3 familias ni 4. No tenemos el número exacto de cada familia o cuántas familias componía cada tribu. Pero yo creo que es lógico entender que cada tribu tenía muchas familias. Ahora, ¿cuántos de esa familia, cuántas casas, cuántos varones? No era fácil la tarea. Pero ¿por qué Dios lo hizo así? Yo quiero leerles lo que dice el testimonio al respecto, y escuche esto porque a mí me parece interesante lo que el Señor dice. ¿Por qué no señaló directamente al pecador? ¿Por qué? ¿Por qué no dijo Dios directamente: mire a Josué, Acán cometió un pecado? ¿Por qué no lo hizo de esa manera? Escuche lo que el Señor dice en el testimonio. No se señaló directamente al pecador, sino que el asunto permaneció en duda por algún tiempo. Porque dijo: para mañana
santifícame el pueblo para mañana. Y yo creo que la noticia ya estaba sonando y todos estaban preguntando qué fue lo que pasó. ¿Quién es el culpable? El asunto permaneció en duda por algún tiempo. ¿Por qué? A fin de que el pueblo se percatase de su responsabilidad por los pecados que existían en su medio. Esa parte me llama la atención. ¿Por qué Dios no lo hizo inmediatamente? Primera razón, para que el pueblo, para que todas las tribus se percatara de la responsabilidad por los pecados que existían en su medio. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Muchas veces uno dice, pues a mí no me importa que haga lo que hagan los demás. Con que yo ande bien, no me importa lo que hagan los otros miembros. ¿Te debe importar o no te debe importar? Sí nos debe importar, hermanos, porque somos una comunidad, porque somos una iglesia. Y el pecado de un miembro afecta toda la iglesia. Es como si usted tiene un frutero y tiene muchas manzanas o muchas naranjas, pero una naranja se empieza a podrir. ¿Qué hace usted? Por lógica, la saca y la aparta. Porque si usted la deja allí, va a contaminar con facilidad las otras naranjas. Eso es común, hablando de las frutas. Dios, al no señalar de una manera directa al pecador y al permanecer por un tiempo en duda quién era el que había cometido anatema, quién era el que había hurtado o quién era el que había mentido y quién era el que tenía escondido su pecado, al no decirlo Dios directamente, era porque Dios deseaba que todo el pueblo se percatara de su responsabilidad por los pecados que existían en su medio. Somos responsables, hermanos, por los pecados que existen en el medio. Y este es un ejemplo. Además, dice el testimonio, Dios deseaba que se sintiesen inducidos a escudriñar sus corazones y a humillarse delante de Dios. Recuerdo cuando Jesús dijo a sus discípulos, uno de vosotros me va a entregar. ¿Qué dijeron los apóstoles? ¿Seré yo, maestro? Hasta Judas dijo, ¿seré yo, maestro? ¿No? Cristo le dijo, tú lo has dicho. Hermanos, Dios quería esto con el pueblo. Dios quería que cada uno se interesara y que se sintiera responsable por los pecados que existían en su medio y que cada uno sintiera la necesidad de humillar sus corazones delante de Dios. Ese era el propósito de Dios. Dios quería hacer esto. Y entonces, hermanos, empezó al día siguiente el análisis. Empezó a hacerse el trabajo. Dice el versículo 16. Y Josué, pues, levantándose de mañana, hizo allegar a Israel por sus tribus. Empezó el trabajo, hermanos, a buscar dónde estaba el problema. Vienen todas las tribus. Hizo llegar a Israel por sus tribus. Y fue tomada, ¿qué tribu? La tribu de Judá. Ya, hermano, dígame usted, ¿Acán se daba cuenta de todo esto? Claro que sí. Él sabía que la derrota era por culpa de él. Él sabía que Dios había dicho que había un anatema. Él sabía que Dios había dicho que había alguien que había mentido, que había robado, que tenía oculto las cosas. Él lo sabía, como todos los demás, pero no sabían quién. Pero él sí sabía que él era ¿qué? El culpable. Pero él estaba allí. ¿Qué creen que sintió este hombre cuando se eligió su tribu? Tembló. Y después ahora vienen todas las familias de la tribu. Y fue tomada la familia de los de Zera. El círculo se estaba ¿qué?
Se estaba cerrando, hermano. Pero Acán permanecía ¿cómo? En silencio. Tratando de a lo mejor y se equivoque y señale a otro. La familia de Sera. Ahora fue tomada los varones, Zabdi. Ya, el círculo estaba muy pequeño, pero Acán permanecía en silencio. Por último, dice el verso 18, hizo llegar su casa por los varones y fue tomado ¿quién? Acán. Hasta aquí se descubre dónde estaba la enfermedad de todo lo demás. Se descubre el culpable. Acán, hermanos, había desafiado las advertencias más directas, las advertencias más solemnes que Dios había dado a su pueblo cuando conquistaron Jericó. Dios les había dicho, retrocedamos al capítulo 6. Dios había dado una ordenanza en el versículo 18 y 19. Cuando se conquistó Jericó y se iba a conquistar la siguiente ciudad, Dios dio esta indicación. Pero guardaos vosotros del anatema, que ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, porque no hagáis anatema el campo de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y vaso de metal y de hierro sea consagrado a Jehová, y venga al tesoro de Jehová. Esa era la indicación que Acán pasó por alto. Hermanos, Acán codició. Aquí estuvo su problema. Acán, cuando Josué habla con él y le dice, hijo, declárame todas las cosas, capítulo 7, verso 19. Josué le dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová ahora, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y la respuesta de Acán fue, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y he hecho así y así, que vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido debajo de tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Ahí estaba el pecado, hermanos, escondido. De entre todos los millones de Israel, este hombre despertó su codicia. Y un pecado lo había llevado a otro pecado. ¿Por qué Dios le dijo a Josué, han tomado del anatema, han robado y han ¿qué? Y han mentido? ¿Cuál era el pecado del anatema? Haber tomado el manto ¿qué? Babilónico. Robado. ¿A quién le robó Acán? ¿A quién le robó? Acán le robó a Dios. ¿Por qué decimos que Acán le robó a Dios? Porque Dios había dicho, no tomen nada del anatema. Y Dios había indicado, mas toda la plata y todo el oro y vaso de metal y de hierro sea consagrado a Jehová y venga al tesoro de Jehová. ¿Sabe qué dice el testimonio? Les voy a leer. Un pecado le había llevado a cometer otro pecado. Se adueñó del oro y la plata dedicado al tesoro del Señor. Le robó a Dios
parte de las primicias de la tierra de Canaán. ¿Dónde estuvo el pecado? ¿Robó qué cosa, hermanos? Las primicias. Tengamos cuidado. No sea que nosotros también podamos estar robándole al Señor, ¿qué cosa? Las primicias. Es interesante esto, hermanos, porque muchas veces nosotros quizás somos estrictos en otros puntos, pero descuidamos estas cosas y nos parecen no muy importantes. ¿Cuánto era lo que había tomado Acán? Él dice que había tomado 200 ciclos de plata y 50 ciclos de oro. Eso fue lo que tomó. Y el manto babilónico, muy bueno, por cierto. Esto era lo que él había tomado, y esto había traído una maldición grande sobre toda la nación, que murieron 36 hombres, y que toda la nación estaba ahora con el corazón desfallecido por el pecado de este hombre. Hermanos, la historia de Acán nos da una enseñanza a nosotros. Yo quiero leerles lo que dice el Señor al respecto. Escuche aquí. Dice lo siguiente: la historia de Acán nos enseña la enormidad de ese pecado y cuáles son sus terribles consecuencias. La codicia es un mal que se desarrolla de una manera gradual. Acán albergó la avaricia en su corazón hasta que llegó a hacerse un hábito en él y lo ató con cadenas casi imposible de romper. Y la pregunta dice: ¿no se cometen aún hoy pecados semejantes a este? Dios declara, hermanos, en su palabra que la codicia es idolatría. Tomemos la Biblia y leamos en el libro de Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, el versículo 5. El Señor dice: amortiguad pues vuestros miembros que están sobre la tierra, fornicación, inmundicia, molicie, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría. Hermanos, Dios nos amonesta en esto. Ahora, el escrito dice lo siguiente: lo que nosotros ahora tenemos que hacer, y escuche lo que dice: cuando la iglesia se encuentra en dificultades, cuando existe frialdad y cuando existe decadencia espiritual, y se da lugar a que triunfen los enemigos de Dios, traten entonces los miembros de averiguar si hay o no un Acán en el campamento. Y esto a mí me llama la atención. Nosotros tenemos que ver esto, hermano, con mucha seriedad. En nuestras iglesias hay decadencias. En nuestras iglesias hay dificultades. En nuestras iglesias hay frialdad. Hay decadencia espiritual. A mí me alegra cuando veo una iglesia floreciente. Me alegra cuando veo una iglesia activa, una iglesia que va en crecimiento. Pero me da tristeza cuando veo que lo contrario, que en lugar de crecer, vamos menguando. Que en lugar de avanzar, vamos
siendo derrotados como fueron los israelitas en esta batalla. Hay desánimo. Hay un problema allí, hermanos. Sin lugar a duda, hay un problema allí. Y el testimonio lo dice. Cuando la iglesia se encuentra en dificultades, cuando existe frialdad y decadencia espiritual, y se da lugar a que triunfen los enemigos de Dios, traten entonces sus miembros de averiguar si hay o no un Acán en el campamento. Hay que empezar por allí. Hay que ver si hay algún Acán en el campamento. En vez de cruzarse de brazos, en vez de lamentarse de su triste situación, con humillación y con escudriñamiento de corazón, procure cada uno descubrir los pecados ocultos que veda la presencia de Dios. Queridos hermanos, tenemos que hacer nosotros un análisis de nuestra vida. Si nosotros estamos viendo que hay decadencias en nuestra iglesia, en nuestra asociación o en nuestra unión, hagamos un examen. Puede que hay Acanes en el campamento. Es posible. Puede que muchos estemos tomando mantos babilónicos muy buenos y que los tengamos escondidos en nuestra tienda, en nuestra casa. Algo que la palabra de Dios condena. Algún manto babilónico, alguna costumbre, alguna tradición que albergamos en nuestro corazón y que tengamos allí escondida en lo más oculto de nuestras vidas. Ese manto babilónico puede estar trayendo frialdad a la iglesia. Ese manto babilónico que podamos tener en nuestro corazón puede ser la causa, el por qué nuestra iglesia no está avanzando, el por qué no estamos creciendo, el por qué hay frialdad. O puede ser que estamos tomando 200 ciclos de plata o 50 ciclos de oro. Quizá no hay fidelidad en nuestros diezmos. Quizá no hay fidelidad en nuestras primicias. Y estamos quedándonos con lo que debe ser consagrado a Jehová. Esto era lo que Dios quería que hiciera el pueblo. Quisiera un escudriñamiento primeramente de su propio corazón. Y yo invito, queridos hermanos, a cada uno de nosotros que podamos hacer el análisis personal primeramente. Y si tenemos algo en nuestro corazón, es tiempo de ir a Dios. ¿Sabe usted? Si Acán hubiera hecho esto antes que se descubriera su persona, hubiera alcanzado misericordia. La Biblia dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Acán no hizo eso. Cierto, la Biblia dice que Acán confesó su pecado y lo dijo, eso es. Hice así y así, vi un manto babilónico, tomé 200 ciclos de plata, un lingote de 50 ciclos de oro y los escondí. Lo confesó, sí, lo confesó, pero ya era demasiado tarde, hermanos. Dice lo siguiente, hablando de Acán. Acán reconoció su culpabilidad, pero lo hizo cuando ya era muy tarde. Acán había visto los ejércitos de Israel regresar derrotados. Había visto regresar al ejército de Israel desalentados, con la pérdida o la baja de 36 hombres. Lo vio. Pero no quiso confesar
su pecado. Había visto a Josué y a los ancianos de Israel postrarse en tierra en indecible congoja frente al arca hasta la tarde, pero no quiso confesar su pecado. Si hubiera hecho su confesión, entonces habría dado cierta prueba de verdadero arrepentimiento. Pero Acán siguió guardando silencio. Y muchas veces pasa lo mismo, hermanos. Vemos nosotros que no hay avance, que no hay crecimiento, que no vamos, que estamos siendo derrotados por el enemigo, que en lugar de ganar almas estamos perdiendo almas, que en lugar de avanzar estamos disminuyendo. Algo hay. Algo hay escondido, hermanos. Por eso es necesario que nosotros hagamos un escudriñamiento personal y con humillación de corazón vayamos a Dios. Y si en nuestra vida encontramos algo, confesémoselo a Dios y apartémonos de ello antes de que venga una calamidad mayor, antes que pueda ser demasiado tarde. Dice que Acán había escuchado la proclamación que se había cometido un gran delito. Lo había escuchado, el alboroto, la angustia, la desesperación. Había oído definir claramente su carácter. Cuando Dios dijo, han tomado un manto, han tomado el anatema, han robado y han mentido. Lo escuchó, pero sus labios quedaron sellados. Y cuando se empezó a hacer la investigación al siguiente día, dice, cómo se estremeció de terror su alma cuando vio que se señalaba a su tribu. ¿Qué sintió? Cuando la suerte cae sobre la tribu de Judá. ¿Qué sintió? Dice el testimonio. Terror. Miedo. Quizá temblaba. Quizá su mano se le podía. El miedo, hermanos. Sintió terror cuando vio que se señalaba a su tribu, luego su familia y finalmente su casa. Pero ni aún entonces dejó ir su confesión hasta que el dedo de Dios lo señaló, hasta que el dedo de Dios lo tocó. Entonces, cuando su pecado ya no se pudo ocultar, entonces dijo, he pecado, he cometido esta falta. ¿Y sabe usted por qué lo hizo? No lo hizo porque estuviera arrepentido. El testimonio dice que esta confesión de Acán lo hizo no porque estuviera arrepentido de su pecado, sino que él confesó porque con ello él esperaba evitar las consecuencias. O sea, lo declaró porque trataba o pensó él que al declararlo iba a evitar las consecuencias, pero ya era demasiado. Eso lo hubiera hecho antes y sí hubiera sido efectivo. Pero cuando él se ve descubierto, es como si alguien quiere cubrir un embarazo y 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses se pone la faja, 5, 6 meses, pero el tiempo va transcurriendo y llega a los 8. Hubo un caso, una ocasión, de una joven que estuvo trabajando al servicio de la Unión y
Y todo estaba bien. Nosotros nunca vimos nada. Y como creo que al mes, o pasadito el mes, que ella es mamá. Pero ¿cómo que mamá? ¿Cómo ocultó? Yo no lo sé. Sí. Pero eso es algo que no se puede ocultar más de 9 meses. Queridos hermanos, las cosas salen a la luz. Pero muchas veces puede ser demasiado tarde. La Biblia nos enseña a nosotros a reconocer nuestros pecados. El Señor dice, hijitos míos, no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos, a Jesucristo el justo. Pero necesitamos confesar. Si confesamos nuestros pecados, hermanos, Él es fiel y justo para perdonarnos, para limpiarnos. Dios lo pudiera haber hecho con Acán, pero Acán no se arrepintió. Cuando Acán confesó es porque ya no había para dónde hacerse. Porque el dedo de Dios ya lo había señalado. Porque el dedo de Dios ya lo había indicado. Este es el hombre. No le quedó otra que decir. Y el escrito dice que esta confesión solo sirvió para demostrar que su castigo era justo. Solamente para demostrar que su castigo era justo. Y usted ya conoce la historia. Este hombre murió. Fue apedreado. Porque había traído toda esta maldición al pueblo de Israel. Hoy nosotros, queridos hermanos, estamos en un tiempo de juicio. Hoy nosotros estamos en el tiempo del juicio investigador. Ahora tenemos un abogado intercesor. Alguien que puede interceder por nosotros. Alguien que se puede compadecer de nosotros. Pero si nosotros hacemos como Acán, puede ser demasiado tarde, hermanos. Hoy es el momento, hoy es el tiempo en que nosotros debemos estar a cuentas con Dios. Es el momento en que debemos hacer una seria reflexión de nuestras vidas. Y si tenemos ese manto babilónico escondido, saquémoslo delante de la presencia de Dios. Si estamos tomando de las cosas sagradas que pertenecen al tesoro de Jehová, hagamos cuentas y entreguemos a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Dice el Señor lo siguiente: escuche esto. La influencia que más ha de temer la iglesia no es la de aquellos que se le oponen abiertamente, ni la de los incrédulos, tampoco la de los blasfemadores. La influencia que más debe temer la iglesia es la de los cristianos profesos, la de los cristianos inconsecuentes. Estos son los que impiden que bajen las bendiciones del Dios de Israel y acarrean debilidad entre su pueblo. Wow. Esto es fuerte. Muchas veces nosotros, hermanos, nos preparamos para allá, para enfrentar al enemigo externo. Pero más daño hace el enemigo interno. Y aquí lo dice, que la influencia que más debe temer la iglesia no es, dice, la de aquellos que se oponen abiertamente. Claro, hay una oposición abierta de los exteriores, pero no es eso lo que tanto debemos temer, ni tampoco la de los incrédulos, ni tampoco la de los blasfemadores, sino la influencia que más debemos temer es la
la de los cristianos profesos, la de los cristianos inconsecuentes. ¿Por qué? Porque estos son los que impiden que bajen las bendiciones del Dios de Israel y acarrean debilidad entre su pueblo. Esto es lo triste. Y esto es el ejemplo que encontramos nosotros en la historia de Acán. Entre los miembros de la iglesia que gozan del respeto, que gozan de la consideración de los demás, hay desgraciadamente muchos Acanes. ¿Se da cuenta? Vuelvo a leer esto. Entre los miembros de la iglesia, de aquellos que gozan del respeto, el obrero, el pastor, el director de la iglesia, el anciano, aquellos miembros respetables, honorables, entre los miembros de la iglesia que gozan del respeto, que gozan de la consideración de los demás, hay desgraciadamente muchos Acanes. Muchos Acanes, hermanos. Y yo encuentro aquí el problema. Aquí está el problema de la iglesia, hermanos. Aquí está nuestro problema como asociación. Aquí está el problema como unión. ¿Por qué no podemos avanzar? ¿Por qué no podemos crecer? La iglesia local. Busquemos, hermanos. Escudriñemos. Algo está sucediendo. No puede ser posible que llevemos tantos años militando, haciendo campañas, actividades misioneras y no hay crecimiento. Algo está sucediendo. Eso es lo que dice el testimonio. Por eso cuando el pueblo venía derrotado, Josué como líder desgarró sus ropas, se humilló delante de Dios, porque él sabía que el desagrado de Dios estaba y por eso habían perdido ante una ciudad pequeña, que era la ciudad de Jai. Josué lo sabía, hermanos. Y después de estar llorando y lamentándose, Dios le dijo: ¿por qué clamas? Levántate y busca el anatema. Hay pecado en el pueblo. Hay anatema en el pueblo. Han robado, han mentido. Y está escondido el pecado. Búscalo. Te toca buscarlo. Y empieza por las tribus. Continúa por las familias. Continúa por las casas hasta que encuentres el hombre. Yo creo que es la misma tarea que tenemos que hacer, hermanos. Es la misma responsabilidad que tenemos nosotros. Porque el testimonio dice que aún entre los miembros de respeto, entre aquellos que tienen la consideración de los demás, hay desgraciadamente muchos Acanes. Más de un hombre asiste ostentosamente al culto, se sienta en la mesa del Señor, toma la Santa Cena, o quizá la ministra él, si es un ministro, mientras que entre sus bienes se ocultan ganancias ilícitas, cosas que Dios maldijo. Esa es una realidad. A cambio de un buen manto babilónico, muchos sacrifican la aprobación de la conciencia, sacrifican la aprobación de su esperanza del cielo. Muchos truecan su integridad y su capacidad para ser útiles por un saco de monedas de plata. Existen prácticas que provocan el desprecio de los mundanos y desmienten la profesión cristiana. Que Dios nos ayude, queridos hermanos, a hacer un análisis de nuestra vida. Que hagamos un escudriñamiento de nuestros corazones. Y por eso el consejo es que cuando en la iglesia existe dificultad, cuando en la iglesia existe frialdad, cuando en la iglesia hay decadencia espiritual, algo malo está sucediendo. Algo hay y hay que buscarlo. Tenemos que empezar por nosotros mismos, por nuestra propia vida. Hacer un análisis personal y si en algo estamos mal, pongámonos a cuentas con Dios. Si estamos tomando
algo babilónico, algo de Egipto, algo del mundo, hay que regresarlo a donde pertenece. No podemos claudicar entre dos pensamientos. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Este hombre, Acán, quería jugar con los juegos. Quería servir a Dios, pero también quería tomar lo que no le pertenecía. Y no fue posible. Trajo desgracia, trajo muerte, trajo calamidad, trajo decadencia en todo el pueblo. El mal fue erradicado, finalmente, pero él perdió la vida y era demasiado tarde para él cuando su confesión vino. Que Dios nos ayude, hermanos, para que nosotros hagamos la reflexión de vida, empezando en nuestra vida, empezando en nuestro hogar, empezando en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra asociación o nuestra unión, y así sucesivamente. Dios nos bendiga. Amén.